Creo que no debí cantar tan fuerte. Por cierto, ¿sabe por qué cantamos? ¿Sabe por qué la música? Primero porque exaltamos su nombre y la otra es porque es una manera didáctica de que nosotros podemos acordarnos de la verdad de las Escrituras. No sé si tiene la costumbre de escuchar música o no tiene la costumbre de escuchar música cristiana en su casa, pero es una manera de que usted recuerde lo que dice la palabra de Dios. Claro, si usted escucha música basada en la palabra de Dios, si se fija, todas las letras van en ese... ya me dieron un montón de... Pero saben, todas nuestras letras no son las típicas letras. Cantamos canciones lo más profunda con verdades bíblicas, porque cuando estamos en nuestro día a día vienen las dificultades y nosotros nos cuesta trabajo recordar verdades de la palabra de Dios porque estamos afligidos y nuestra memoria no funciona y todo eso. Lo que nos ayuda a recordar a veces es las canciones que cantamos en la iglesia, es recordar que Dios, por ejemplo, tiene el control de todo lo que estamos viviendo. Entonces, por eso cantamos, ¿sí? Entonces, ahora sí, voy a comenzar el mensaje y quiero contarle una historia que leí de un hombre que estaba en el campo. Imagínense un campo verde y veía ahí las ovejitas y todo era de colores, así como en primavera. Y entonces este hombre empezó a decir: qué hermosa es la naturaleza, qué maravillosa es la naturaleza. Tan mal me vi. Ya más falta que me traigan el doctor también. Y entonces empezó a decir: wow, increíble lo que podemos ver en la naturaleza, lo que se siente en la naturaleza. Y de pronto un hombre que estaba escuchándolo ahí le dijo: Señor, ¿me puede decir qué es la naturaleza? Y eso dijo: sí, la naturaleza es la naturaleza. Usted sabe cómo a veces los hombres definimos las cosas. Entonces, la naturaleza es la naturaleza. Sí, le dijo, pero exactamente, ¿qué es la naturaleza? Y el hombre se empezó a molestar y le dijo: ¿cómo no vas a ver qué es la naturaleza? Le dijo: discúlpeme, señor, pero es que soy ciego, no puedo ver, nunca he visto, y no sé exactamente qué es la naturaleza, pero me gustaría que usted me dijera, porque lo he escuchado decir que la naturaleza es increíble y lo maravillosa que es, y yo realmente no me la puedo ni imaginar porque nunca la he visto. Y este hombre dijo: bueno, la naturaleza es... Le dijo: realmente no te puedo decir. Y a veces así somos nosotros, porque decimos: qué increíble es nuestro Dios, qué increíble es Cristo. Y cuando alguien nos pregunta: bueno, ¿y qué es ese Dios? Y tú dices: pues es Dios. Y a veces nuestra falta de conocimiento, de involucramiento a las necesidades de otros, hacen que nosotros no podamos ayudar a los que aún están ciegos. ¿Sabe? Esto es lo que Jesús llamaba de los fariseos: ciegos, guías de ciegos. Ellos creían tener a Dios, conocer a Dios, pero no podían ayudar a aquellos que estaban en necesidad. Pero ¿sabe quién sí podía ayudar y tenía compasión de aquellos más necesitados, principalmente de los ciegos, en mostrarles quién era Dios y de qué se trataba su reino? Nuestro Señor Jesús. Y mire, quiero llevarlo al pasaje donde precisamente vamos a ver esto, en Mateo capítulo 20.
Versículo 29. Mateo 20, versículo 29. Dice, al salir ellos de Jericó, le seguían una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose, Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le seguían. Fíjese, Mateo nos está contando esta historia y nos dice que Jesús, acuérdese que va camino a Jerusalén, va camino a celebrar la Pascua con sus discípulos, va camino a morir, que es lo que les había anunciado, que iba a Jerusalén porque le era necesario dar su vida en una cruz. Y mire, esta historia no es como una historia más de las sanidades, sino tiene algo de significado. ¿Por qué Mateo nos está contando esta historia como preludio antes de que el rey se aparezca en la ciudad más importante de Israel? Esta es una entrada triunfante como un rey, como un Dios que tiene compasión de los más necesitados. Fíjense qué increíble, porque esta historia refuerza todo lo que es la mentalidad del reino y lo que él viene enseñando a sus discípulos. Recuerde que en el camino ellos estaban discutiendo y mandaron a la mamá a que pidiera los principales puestos en su reino, que era la mentalidad que todos tenemos en el mundo de querer fama, poder, dinero. Y los discípulos estaban ambicionando eso. Tenían una fe en Jesús de decir, sí, sabemos que eres un rey, sabemos que vas a venir en tu reino, ya entendimos que sí vas a morir, pero nuestro anhelo, nuestro deseo es que nosotros podamos sentarnos a la izquierda y a la derecha. Fíjese, Juan y Jacobo fueron los que pidieron grandeza. Pero estos dos ciegos, ¿sabe qué pidieron? Misericordia. Mientras unos, que eran los discípulos de Jesús, pedían ocupar un lugar importante, ser alguien de nombre, había dos ciegos, mendigos, que estaban pidiendo misericordia, debido a la condición y a la necesidad que ellos tenían. Y fíjese, el contraste es Jesús. Mientras los discípulos querían servir en los puestos más altos, Jesús, que era la posición más alta, estaba buscando servir a los más bajos. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué eran los más bajos? Mire, acompáñeme a la historia en paralelo en Marcos capítulo 10. Cuando digo historia en paralelo, quiere decir la misma historia, pero contada ahora por Marcos. En el versículo 46, Marcos 10, 46. Y vea los detalles que nos puede aportar el Evangelio de Marcos. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle
Y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Marcos nos está diciendo que uno de los ciegos, aparentemente el que fue y habló, se llamaba Bartimeo. Él sí nos da la identidad, y Mateo solamente nos dice que eran dos, nos da la cantidad. Y fíjese, dice que era un hombre que se llamaba Bartimeo, que era hijo de Timeo, porque la palabra bar significa, o el prefijo bar significa hijo de, y era hijo de Timeo. ¿Y por qué es importante este dato? ¿Por qué Marcos lo puso ahí? Porque aparentemente, si usted lee, dice que al final de la sanidad lo seguían. Entonces, era muy probable que Bartimeo era parte de la iglesia de Jericó, que todos los que estaban leyendo los evangelios podían ubicar. Era como si Marcos estuviera diciendo: hey, ese que es nuestro hermano, el que se congrega con nosotros, aquel que es hijo de Timeo, él fue el ciego que estaba mendigando. ¿Y qué creen? Que Jesús lo sanó. Él es el testimonio vivo de que tenemos un Rey compasivo, que tenemos un Dios a través de Jesucristo. Y eso le da mucha validez a la historia. Y fíjese, algo que nos dice es que era un mendigo. Y esto era porque probablemente su familia lo había abandonado, o habían abandonado los ciegos. Era muy común que la gente naciera con problemas de ceguera, o en los primeros años, debido a las enfermedades venéreas, los hijos tuvieran una especie de gonorrea en los ojos y quedaran ciegos para toda su vida. Y entonces eran abandonados por su familia, y la única esperanza, como no tenían la posibilidad de trabajar, lo que hacían era mendigar, pedir limosna. Y estos dos ciegos estaban ahí en la ciudad para ver si alguien podía darles un poco de monedas, si alguien tenía en su corazón generoso poder sostenerles durante a lo mejor la comida del día, o a lo mejor una comida y media, pero todos los días estaban ahí sin poder ver nada. Ahora, cuando oyeron hablar de Jesús, estos hombres se levantaron y fueron a él. Y mire, ¿por qué es sorprendente? Porque estos hombres tuvieron fe en que Jesús los podía sanar, ¿cierto? Por eso se levantaron y fueron a él. Y la pregunta es: ¿cuántos milagros habían visto de Jesús? No habían podido ver ninguno. Simplemente habían escuchado acerca de que había un Jesús que hacía milagros, de que predicaba el reino de Dios, de que la gente, algunas personas lo llamaban el Mesías. Y fíjese, lo que ellos hacen es inmediatamente, cuando escuchan que va pasando, es como si dijeran: es nuestra última oportunidad. No tenemos más opciones. Estos hombres estaban desamparados. No había, bueno, tengo la opción de Jesús y tengo el oculista que no sé qué, o tengo otra opción, o mira, me puedo ir con una familia y me puede adoptar y puedo hacer un montón de planes. No, esta era su única opción. Y estos hombres empezaron a clamar: Hijo de David. Ahora, la palabra clamar viene de la palabra griega krasos, que no es cualquier clamor que usted se imagine. Esta palabra se utilizaba para los gritos que una mujer daba en el parto. No sé cómo sea eso, porque mi esposa fue por cesárea, pero si alguna vez has estado por un hospital y escucha los gritos, dicen que no hay dolor como el dolor de parto.
Y mire, esto también se escuchaba, se utilizaba para los gritos de algún demente. Si no ha escuchado a una mujer dando a luz, ¿ha escuchado a algún demente en la calle gritando? Eso no era, oye, Jesús, quería pedirte un favor, ando por aquí, sino era una desesperación total. Era, necesito que me hagas caso. Ahora, esto refleja la necesidad tan grande que tenían estos dos ciegos. Y el título que le están dando, Hijo de David, ¿sabe que no es casualidad? Ellos no están utilizando cualquier nombre para referirse a Jesús, así como, bueno, se me ocurrió decir esto, sino al utilizar la expresión Hijo de David, todos los judíos sabían que esta expresión, este título, era un título mesiánico, porque las profecías decían que su Salvador, su Mesías, iba a venir del linaje de David, iba a ser hijo de David. Y cuando ellos se paran y empiezan a clamar, Hijo de David, le están diciendo, tú eres aquel de quien la Escritura da testimonio, tú eres aquel que han profetizado, tú eres nuestro Salvador y único Rey de Israel. Ahora, para hacer eso, se necesita fe, estar muy seguro y no importar nada. ¿Y por qué no importar nada? Porque estos hombres no solamente eran conscientes, de su necesidad, sino que sabían a quién acudir. Escuche, muchas veces estamos ciegos en cuanto a nuestras necesidades. A lo mejor cuando empecé a contar esta historia, usted dice, bueno, yo ni estoy enfermo, ni soy ciego, ni sé lo que eso sea. Pero a veces somos ciegos espiritualmente porque no nos damos cuenta de las necesidades reales que tenemos. Y mire, déjeme decirle algo, y quiero que sea honesto usted y haga esta reflexión. ¿Cuántas veces usted piensa que su deseo es su necesidad? Usted se acerca a Dios y le dice, necesito esto. Y escuche, esa no es su necesidad, es su deseo. La mayoría de las veces es muy obvio en las cosas materiales que pedimos. Muchas veces pedimos, Señor, necesito un automóvil, necesito más dinero. ¿Sabe cuántas veces? ¿A quién le gustaría? ¿Cuántos viven al día? De una vez para checarlas. No somos de esos. ¿Qué pasó? Mire, muchas veces cuando nosotros vivimos que apenas nos alcanza y estamos rascando la quincena y todo, nosotros decimos, Señor, si tan solo me dieras más dinero, si tan solo pudiera llegar a la quincena con ahorros. Y pensamos que nuestra necesidad es dinero, pero nuestra necesidad es Cristo y que Él sea en verdad nuestro proveedor. Y por eso Dios permite que a veces vivamos al límite. Y a veces usted dice, bueno, me alcanza para sobrevivir esta quincena bien, todo bajo control. Se le descompone la licuadora, la plancha, se le descompone hasta el niño y lo tiene que llevar al doctor y eso usted sabe cuánto sale. Y muchas veces nos damos cuenta que lo que pedimos es tan egoísta porque está centrado únicamente en nosotros y decimos, ya no en cosas materiales, sino, Señor, cambia a mi esposo. Señor, cambia a mi esposa. Señor, que fulanito cambie. Porque nosotros somos el centro. Porque nosotros somos los que estamos bien. Pero mire, estos hombres
podían estar ciegos físicamente, pero no espiritualmente. Porque ellos sabían su condición y sabían quién era el único que podía proveer para su necesidad. Cuando cantamos Vivir es Cristo, estos ciegos entendieron eso. Estos ciegos entendieron eso. Y mire, cuando un necesitado sale al encuentro de Dios, Dios lo encuentra. ¿Me escuchó? Cuando un necesitado sale al encuentro de Dios, Dios lo encuentra. No es que Él hizo algo, lo único que hacemos es reconocer nuestra necesidad y entonces Él en su bondad nos encuentra. Y nos encuentra a la mayoría de nosotros en las peores situaciones de nuestra vida o en los momentos más necesitados. Si yo hiciera una encuesta al final del culto y les preguntara cuántos llegaron a Cristo en el peor momento de su vida, déjeme decirle todos, porque sin Cristo no, es el peor momento de nuestra vida. Pero a veces somos tan necios y tan ciegos que estamos tropezando y tropezando por nuestra ceguera y así queremos vivir. Y decimos, yo no hago daño a nadie, yo no molesto a nadie. Y estamos con la sangre en la cara viéndonos ahí. Pero somos tan ciegos que no nos damos cuenta de nuestra necesidad más profunda. Y mire, Jeremías 29:13 dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es la promesa que Dios ha dado a todo aquel que lo busca con todas sus fuerzas, con todo su corazón, y dice, ustedes me van a encontrar. No es un Dios que se esconde cuando tenemos necesidades. No es un Dios que es ausente cuando hay dolor en nuestra vida. Es un Dios que dice que si nosotros lo buscamos y clamamos a Él, Él está ahí. Y Él siempre está ahí. Lo que pasa es que nuestra ceguera no nos deja ver. Pero mire, mientras unos sí reconocen su necesidad, hay otros que no se dan cuenta cuál es la necesidad más grande de una persona y que viven en su burbuja, en su egoísmo, en su egocentrismo. Y se da cuenta que esto lo describe la multitud. Dice que mientras esos hombres necesitados clamaban fuertemente, Hijo de David, la multitud, ¿qué hacía? Dice que los reprendía. Los reprendía. Imagínense. Cuando usted clama, cuando a usted no le importa pararse, hacer un esfuerzo y andar gritando por la calle y que alguien le esté diciendo, cállate, no molestes. Sabe que aunque usted no lo crea, yo sé que aquí no, pero sabe que hay cristianos que son intolerantes a las necesidades de otros. Que estamos tan centrados en nosotros, en nuestra comodidad, que cuando alguien por su necesidad nos incomoda, entonces nosotros lo mandamos callar. Aquello que no concuerda con nosotros, aquello que no es como nosotros no lo toleramos. Mire, ¿cuántas veces nosotros sabemos que Dios de su pueblo demanda santidad y eso? Pero no se nos olvide que nosotros somos su pueblo por gracia, no porque tuviéramos méritos. Nosotros no diferimos nada de una prostituta, de un homosexual, de un ratero o lo que sea. Pero ¿cuántas veces nosotros cuando nos topamos con ellos los repudiamos? Ay, no me quiero juntar con ellos. No digo que se haga igual que ellos. ¿Me escuchó? No es que te juntes con ellos y aprendas a hacer las mismas cosas que ellos. Es que tengas misericordia de ellos y les muestres su necesidad y los lleves a quien puede suplir su necesidad.
No que les bloqueemos las puertas de la iglesia a todos aquellos necesitados. Porque la iglesia no nos pertenece, le pertenece a Cristo, y Cristo es aquel que dio su vida por puros necesitados y pecadores. Y mire, fíjese, es triste, pero todos los que le seguían pensaban que ellos estaban en mejores condiciones que los ciegos. Por eso no los dejaban clamar, ¿se da cuenta? De alguna manera estaban en una mejor posición económica, de alguna manera estaban en una mejor posición física, estaban en una mejor posición de una reputación, y como ellos estaban en la mejor posición, entonces no me importa tu vida. Pero hasta me asustan. Fíjense, en su ceguera física, ellos no veían nada, pero en su visión espiritual era muy claro que sin importar lo que la gente pensara, lo que la gente pudiera decir, lo que la gente les pudiera hacer, ellos tenían una gran necesidad de Cristo. ¿Sí me escuchó? Esa es la característica de todo cristiano. El cristiano no se mueve por su reputación, no se mueve por el qué dirán. Platicaba en estos días con mi esposa y me decía, creo que hay gente que te ha quemado bastante aquí en esta ciudad. Y le decía a mi esposa, al final, ¿quiénes somos nosotros y nuestra reputación? Al final, ¿qué es su reputación? ¿Nos importa guardar nuestra reputación y ser infieles a Cristo? ¿O nos importa seguir a Cristo a pesar de que nos critiquen, de que nos llamen como nos llamen, nos pongan apodos? El necesitado no le importa nada. Recuerde el día que usted ha estado necesitado de algo. ¿Ha tenido una necesidad física, por ejemplo? ¿Alguna vez se ha sentido tan mal que tiene la necesidad de ir al médico? En los hombres es muy real, nosotros no vamos al médico, a menos de que en verdad ya traigas hinchado un ojo y la lengua y esto y lo otro, porque usted sabe, usted conoce a su esposo si tiene un nombre, hasta que de plano ya vamos casi arrastrándonos y así. Pero ¿sabe por qué? ¿Cuándo vamos al médico? Cuando tenemos necesidad. Si usted se puede aguantar el malestar, usted se lo aguanta. Pero cuando usted está desesperado, usted dice, necesito ver al especialista, necesito ver al médico. Lo mismo pasa cuando nosotros nos damos cuenta de la enfermedad que tenemos en nuestro corazón, en nuestros ojos espirituales, y decimos, no necesito nada más que al médico de médicos. No me importa la gente, me importa Él. Y mire, es increíble porque ¿usted cree que Jesús no los escuchó mientras ellos clamaban? Y se da cuenta que ellos clamaron, la multitud los calló, volvieron a clamar, la multitud los andaba callando, y fue hasta entonces que Jesús, dejándolos clamar varias veces, dijo, hey, estos merecen mi atención. Y fíjese, esa es la compasión de Dios. No creo que sea alguien insensible Jesús, sino que estaba dejando que ellos mismos se dieran cuenta de la posición tan desesperada en la que se encontraban. Y la pregunta que hace Jesús es, ¿qué quieres que haga por ti? Es una gran pregunta.
¿Qué quieres que haga por ti? Marcos nos da más información y nos dice que manda a unos a decirle, ten ánimo, te llama el maestro. Ahora piense un poquito ahí. Ellos van en el camino, los escuchan y los reprenden. Pero luego el maestro les dice, a ver, vayan y tráiganmelo. Y los que antes los reprendían, ahora le dicen, ten ánimo, el maestro te llama. Luego, ¿por qué nos dicen hipócritas, no? Porque en nuestro corazón pensamos una cosa y cuando vemos, no, sí, Jesús dice, vamos y hacemos. Estos que los callaban, ahora le dicen, ten ánimo, el maestro te llama. Sí es cierto, ya me acordé que el maestro sí es muy misericordioso y que a eso nos ha llamado y que la lección que acaba de darnos hace algún momento es que el que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que ser ¿qué? El servidor de todos. Esa era la lección que ellos tenían que acordarse. Esta es la práctica del principio que Dios les había enseñado a los discípulos y que ellos no efectuaron. Ellos desde el primer momento que escucharon que estos hombres tenían la necesidad, ellos tenían que venir y decir, hey, ven con el maestro, él tiene compasión de todos. Mire, sabe que cuando alguien está tan necesitado y usted le pone poca atención, que a lo mejor para usted es algo insignificante, para él es un gran detalle. Yo recuerdo una vez cuando iba en la prepa, que iba en un camión y se subió un chico a cantar que era ciego. Y estaba cantando ahí y la verdad no cantaba muy bien. Pero yo como acababa de entregar mi vida a Cristo por primera vez en mi vida, después de no sé cuántos años, me sentía tan bendecido y agradecido por lo que Dios había hecho en mi vida, que saqué mi cartera, usted sabe, las que traía en prepa Dragon Ball Z o su cartera del América o las Chivas, no lo niegue, y saqué el billete más grande que tenía, era un billete de 100 pesos. Y agarré mi billete y se lo di a ese joven que cantaba mal, pero tenía una necesidad más grande que yo. Y yo lo hice no para lucirme ni nada, sino se lo di porque eso sentía en mi corazón un agradecimiento por Dios. Y yo dije, ni siquiera se va a dar cuenta. Dentro de mi mente pensé, le estaré dando el billete correcto porque ni siquiera va a saber de qué es, cómo se lo va a gastar. Pero uno a veces es ignorante de las necesidades de los otros y él perfectamente, con sus dedos, lo empezó a ver porque todos le daban alguna moneda, algún cambio de lo que le sobraba y lo empezó a sentir y me dijo, ¿es para mí? ¿Todo es para mí? Y le dije, sí, sí, sí. Y entonces el ciego empezó a decir, este me dio un billete. Y lo empezó a gritar en la combi. ¿Usted sabe lo que es la combi a la hora de la salida de las 3 de la tarde? Todos sudando, la gente parada. Usted quiere pasar desapercibido en ese lugar y de repente todos volteaban, el chofer frenaba el camión. Porque él celebraba que un tipo insignificante le había dado un billete de 100 pesos. Imagínese lo que para estos ciegos era encontrarse con el Salvador de sus vidas. Encontrarse con el único que era digno de rechazarlos, aceptarlo como eran. El único que podía rechazarlos fue el único que lo aceptó a estos ciegos. Y mire, los ciegos pidieron algo. Ante la pregunta de Jesús, pidieron recobrar la vista. Pero mire, ellos no están demandando algo. Ellos pidieron misericordia.
Esto significa, no lo merecemos, pero ten compasión de nuestro estado y que podamos recobrar la vista. Mi amado, esta es la actitud de alguien que sabe que está en la posición del más necesitado. Mi hermano, ¿en qué momento de nuestro cristianismo pensamos que nosotros merecíamos la bendición de Dios? ¿En qué momento pasamos de ser el más necesitado y orar como estos ciegos, diciendo, ten misericordia, y con tanta ternura y pasión pedir por su necesidad, y pasamos de, Señor, gracias por los alimentos, porque tengo hambre? ¿En qué momento nos graduamos para decir, Señor, no te necesitamos? Señor, no necesitamos conocerte más. Señor, ¿qué importa lo que digas tú a través de tu palabra? Yo sé mucho porque he pasado 20 años en la iglesia, no necesito leer mi Biblia. No necesito orar. ¿Sabe que el error más grande que hay en el cristianismo hoy en día, que pensamos que la oración es como un paracaídas que solo empleamos en el momento en el que estamos más necesitados, como algo de emergencia, de bueno, tengo mi plan, voy a hacer esto y me voy a proveer y yo trabajo y todo, y si sale mal, cuando todo no tenemos trabajo, estamos en necesidad, ahora sí, Señor, por favor, y todos los días usted se vuelve la persona más espiritual de todas. Pero ¿sabe que por eso Dios permite nuestra aflicción? La aflicción de nuestra vida, o la necesidad tan grande en nuestra vida, es porque de otra manera, en su misericordia, Dios entiende que somos tan necios que no voltearíamos nuestros ojos a verlo en otra circunstancia. Ese es el ser humano. Y ese es nuestro Dios. Y mire, dice que entonces Jesús tuvo compasión de ellos. Pero a mí me sorprende una cosa, que Marcos nos dice, que se levantó Bartimeo y aventó su capa. Su capa era lo único que tenía este individuo. La capa, eran capas que la gente pobre no podía tener muy a menudo. No era que tenían una chamarra, una cobija y todo. Era lo único que tenía para taparse del frío. Y esa capa era lo que algunos historiadores dicen que era como el permiso de ser mendigo. Era como la característica. Ese tipo de capa es los mendigos. Yo no quiero sobreespiritualizar el texto como algunos predicadores y decir, ve la fe de Bartimeo que fue capaz de dejarlo y mira así. Porque escuche, el centro de la historia no es Bartimeo. Nunca el centro de la historia son los personajes bíblicos. El centro de la historia es Cristo. El centro de esta historia es la compasión de Cristo. Pero este hombre fue capaz de creerle y dejar todo e ir a él. Y eso es digno de imitar. Ojalá todos tuviéramos la fe de este Bartimeo. Venimos en el momento necesitado y decimos, Señor, por favor, te pido esto. Y usted viene bien agarrado de lo que trae ahí, de todos sus vicios, de todos sus pecados, de toda su forma de pensar, de su ideología, que es la forma de pensar, de relaciones que no sabe que a Dios no le agrada, y ahí está bien agarrado y dice, suple mi necesidad. Y cuando se encuentra con Cristo y Cristo, usted quiere que le supla la necesidad, entonces se voltea, le da la espalda a Cristo y sigue bien abrazado de sus cosas. Y así no funciona esto. Mire, Jesús le dice, después de que tiene compasión y lo sana, le dice, tu fe te ha salvado.
No creo que Mateo o Marcos esté diciendo que si usted tiene fe, puede ocurrir cualquier cosa que usted quiera. No está diciendo eso. No está diciendo que si usted tiene fe, entonces Dios está obligado a hacer el milagro que usted quiera. Mire, la fe no fue un requisito indispensable para la sanidad. Si usted puede ver o ha estado con nosotros, desde que empezamos a predicar Mateo, se dará cuenta de que muchas veces la persona que fue sanada ni siquiera tenía fe. El criado de un centurión romano fue sanado porque otro tenía fe, pero él no tenía fe. Su amigo Lázaro fue resucitado cuando estaba, obviamente, muerto. Dígame qué fe tenía ese hombre. No tenía fe. Lo que predomina en la sanidad, si usted se da cuenta, es el poder de Cristo y su compasión por la necesidad de alguien. Esa es la característica, el poder de Dios y la compasión que Él tenía. Escuche, esto es lo increíble, que en la Biblia hay muchas personas que fueron sanadas sin fe, pero ninguna fue salvada sin fe. Solo piense esto. Muchas personas en la Biblia fueron sanadas sin fe, pero ninguna fue salvada sin fe. Por lo que nos dice, no por la palabra sozo, que es salvado, tu fe te ha salvado, podría ser libre, ser limpio, que probablemente sí encaje con ser sanado, pero en realidad la mayoría de las veces se utiliza para la salvación. Y escuche, la manera en la que piden estos hombres ciegos, nos damos cuenta, y cómo lo narran los evangelistas, es que ellos sabían de su necesidad física, pero también sabían de la necesidad espiritual que ellos tenían. ¿Cómo sé eso? Porque al recibir eso, ellos, su sanidad física, el recibir la vista, ¿qué hicieron? Le siguieron. Le siguieron. La consecuencia o lo que más anhelaban no era recuperar la vista, sino seguirlo a Él. Al recobrar la vista lo siguieron, porque un seguidor de Cristo no puede hacer otra cosa. Mi amado, Dios es un Dios de milagros. Pero a veces lo que usted necesita no es un milagro, sino la providencia de Dios. Un predicador explicaba esto y decía: la gente está demandando de Dios milagros todo el tiempo, cuando no se dan cuenta que lo que necesitan es la providencia. ¿Y la providencia qué es? Que Dios le dé lo que usted necesita para seguirlo. ¿Me escuchó? Así sea escasez, así sea hambre, así sea dolor, aflicción, enfermedad, salud, prosperidad. La providencia de Dios funciona así. Dios está dando a sus hijos lo que necesitan para que les dé lo mejor que Él tiene. Amados, si se pone a pensar, la providencia de Dios es más milagrosa que el milagro. Porque en la providencia de Dios nos damos cuenta de cómo Él puede acomodar todo, cómo el Rey soberano puede acomodar todo para beneficio de sus hijos. Todo lo que nosotros no vemos que sea bueno, todo lo que nosotros pensamos que es lo peor, Él en su soberano, justo y perfecto juicio está acomodándolo para su bien. Y escuche, el milagro que usted necesita
Es el mismo que necesitaba Bartimeo y su amigo, que es ser salvo. El milagro, usted no necesita otro milagro que no sea el de la salvación, porque la salvación es lo más grande que le puede dar Dios, que le puede dar Jesús, y es que su corazón sea regenerado. Usted no puede hacer eso por sus propias fuerzas. Que su corazón sea cambiado. Y una vez que ocurre ese milagro en nuestra vida, usted no necesita más milagros, lo que necesita es su providencia. Y la oración de todo cristiano debería de ser: Señor, dame lo que necesito. Mi amado, si después de escuchar esto, usted saliera de aquí, llegara a su casa y se le apareciera Jesús, o que usted fuera uno de esos que está ahí, y que Jesús le hiciera la pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Imagínese. Aquel que sostiene el universo, aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, que venga a su vida y le diga: ¿qué quieres que haga por ti? Mi amado, ¿qué pediría? Solo quiero que ponga en su mente: ¿qué pediría? A lo mejor usted diría: Señor, te pido que mi esposo cambie, que se convierta a Cristo. Y es una petición muy loable. A lo mejor usted diría: que mis hijos que están en necesidad se arrepientan y vengan a tus caminos. También es una petición muy buena. Pero déjeme enseñarle un camino más excelente. Si Jesús se le apareciera y solamente usted le dijera, así como este ciego: Señor, yo quiero ver para poder seguirte. Lo único que quiero es que cambies mi vida y poder entregar mi vida a ti todos los días de mi vida. Sería la mejor petición que usted podría hacer. Y escuche, lo último que le quiero hacer reflexionar sobre esto. A la luz de la historia, ¿cuándo fue la última vez que usted se acercó a alguien necesitado y lo ayudó? ¿Qué hace cuando algún mendigo se acerca a la ventana de su carro? Aparte de que nos da miedo. Pero tiene la misma compasión que tiene Jesús por. Déjeme hacerle otra pregunta, porque podemos ayudar a través de lo que nosotros tenemos, gracias a Dios, o en otras palabras, de lo que Dios nos ha dado. Pero déjeme hacerle esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que usted trajo a alguien necesitado a los pies de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted le predicó a alguien de Jesús? Porque si Él fue el sanador de su vida, a otros en necesidad, ¿usted no diría lo mismo? Y escucha, a lo mejor usted dice: yo no soy bueno para hablar. A lo mejor es como Moisés, tartamudo. A lo mejor no sabe mucho. Pero le cambio la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que usted trajo a otra persona que le pueda hablar de Cristo a un necesitado? Y usted puede decir: bueno, yo no conozco a nadie, pero escuché esto del pastor Miguel Núñez y decía, era una buena ilustración, es una buena ilustración, y decía: ¿cuántas veces usted ha llevado a alguien a un médico? ¿Le ha tocado llevar a alguien a un médico cuando está muy enfermo? Usted a veces no sabe ni dónde está el médico,
ni cómo llegar a esa ciudad, ni conoce a un especialista de esa característica, pero ¿qué hace usted? Investiga, aprende, hace lo que sea para poder llevar a esa persona al médico. Y dice, ¿no podríamos hacer nosotros lo mismo que se supone que ya somos ex ciegos, que ya tenemos vista espiritual para llevar a otros a Cristo? Mi amado, lo invito a que reflexionemos. ¿Qué tanta compasión estamos mostrando a la necesidad más grande que tienen las personas que se están perdiendo? ¿Qué tanta compasión tenemos con aquellos que están en una necesidad, hasta las más simples? ¿Tenemos la actitud de Cristo? ¿O tenemos todavía la actitud de nuestro viejo hombre, egoísta, egocéntrico, idólatra? ¿Por qué no oramos? Padre, te